Muy buenas tardes a todos y todas, amigos que nos siguen a través de nuestro canal oficial en Facebook, en esta transmisión del Masterclass número 14, en vivo a través de este canal, de esta red social. Y para, para mí y en nombre de Misión Alianza, es un gusto tenerles un jueves más para seguir esta serie de Masterclass. En este caso, la número 14, donde llevaremos el tema diaconía y liderazgo comunitario en tiempos de COVID. Y realmente es un honor maravilloso contar con la presencia de 3 líderes diaconales que desarrollan su trabajo en las comunidades vulnerables del sector noroeste de nuestra ciudad, Guayaquil. Entonces, dentro de sus realidades, ellos han tenido que tomar mano al asunto, tratar de llevar proyectos con sus organizaciones y un sinfín de actividades y sobre todo en este tiempo de COVID, con el cual vamos a tener una conversación muy amena con ellos para conocer un poco de esas realidades, de esos proyectos y de esas actividades que han puesto a disposición de los más necesitados. Y voy a hacer la presentación oficial de cada uno de ellos. Está con nosotros nuestra querida Lourdes Miranda, es nacida en Jipijapa, Manabí, tiene una licenciatura en teología por el Instituto Teológico Interdenominacional de Lomas de Sargentillo. Fue voluntaria para CARFI CONACE como capellán entre 2016 y 2018. Ha participado en espacios de formación organizados por Fundación Paz y Esperanza en el tema Familias Saludables Libres de Violencia, Misión Alianza de Noruega en Diplomado de Cooperación Internacional y Captación de Recursos. Está estudiando en la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios y ha recibido reconocimientos por parte de Paz y Esperanza y Misión Alianza de Noruega como promotora comunitaria. También a través de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y tiene certificación como facilitadora en la comunidad a través de lo que es la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios y actualmente es secretaria de la organización REDIF. Lourdes, bienvenida. También está con nosotros nuestro querido Roberto Gómez. Él es nacido en Guayaquil, Guayas, bachiller en ciencias contables, es bachiller también en teología bíblica por el Instituto Bíblico MISPA. Ha participado en espacios de formación de masculinidades dictado por Misión Alianza de Noruega y Paz y Esperanza. Tiene un diplomado por estudios en seminario Preceptos, certificados otorgados por Misión Alianza de Noruega, Paz y Esperanza y la Liga Bíblica. Inició como vocal suplente, luego estuvo 2 años como secretario y actualmente es presidente de la organización Cordi. Bienvenido, Roberto. También está con nosotros Margarita, que se le apagó la cámara. Margarita, muy bien, ahí está con nosotros Margarita. Ella es nacida en Daule, es tecnóloga en terapia físico-geriatra. Fue voluntaria para Compasión Internacional entre 1995 y 1999, donde trabajó como tutora de salud para niños, niñas y jóvenes. Fue misionera por el Ministerio Evangélico Remanente de Fe entre el año 2000 a 2004, donde estuvo en lugares como Manta y también en sectores internacionales en el vecino país de Perú, como Lima, Cusco, Huasquiña, donde fundaron algunas iglesias con este ministerio. Es directora de escuela dominical en la iglesia Colinas de Adoración en Sociovivienda. Junto con su iglesia forma parte de la red eclesial en este sector y desde hace 5 años tiene su propio ministerio denominado La Armadura de Dios. Bienvenida, Margarita. Buenas tardes, gracias. Junto con estos 3 apreciados líderes diaconales vamos a estar desarrollando este tiempo
no sin antes recordarles a cada uno de ustedes que nos ven a través de esta red social como es Facebook Live, que cualquier pregunta o duda o algo que quiera conocer especial de Lourdes, de Roberto, de Margarita, pueden hacer su pregunta a través de los comentarios y nosotros los vamos a estar receptando y luego de nuestra conversación vamos a estar presentándoles a nuestros participantes sus preguntas para que sean contestadas, ¿sí? También voy a tener un tiempo con cada uno de ellos, conociendo un poco de sus actividades, conociendo de sus organizaciones y cómo han llevado a cabo esa diaconía desde sus lugares de comunitarios, ¿no? Desde sus barrios, desde sus sectores. Y para esto quiero empezar con Lourdes. Si nos puedes ayudar encendiendo tu micrófono, Lourdes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lourdes? Bien, gracias a Dios. Es un gusto poder estar aquí en este Masterclass número 14, poder estar compartiendo este tiempo, compartiendo un poco de experiencias. Gracias. Sí, justamente, Lourdes, yo tengo una duda y creo que es la duda que muchos de nosotros se han de tener. Tú eres secretaria en Ready, que es una organización que, por lo que sé y por lo que he leído, está trabajando en un sector en particular en el noroeste de Guayaquil. Pero dinos a todos los que te estamos viendo, a todos los que te estamos escuchando y quizás no conocemos, ¿qué es Ready? Bueno, pues Redif es una red diaconal de iglesias aquí en San Francisco. Está conformada por 6 iglesias y estamos en el kilómetro 16 medio vía Daula en la cooperativa San Francisco. Ok, entonces ustedes se desarrollan en San Francisco. ¿Cuándo y por qué nace Redif? Bueno, Redif nace de una necesidad que hay aquí insatisfecha en nuestra comunidad de San Francisco. Nace por iniciativas de Misión Alianza de Noruega, quien por medio de Paz y Esperanza nos dieron capacitaciones de diaconía. Diaconía es lo que es el servicio a los demás, la comunidad, y de ahí nace en el 2017, en agosto, lo que es la Red DIF, la red de iglesias. Y cuéntanos, ustedes trabajan, como menciona las siglas, ¿no? de su organización, es una red de iglesias en la cooperativa San Francisco. Entonces, nosotros también nos gustaría conocer cuál es la realidad que vive San Francisco. Pues la realidad de San Francisco es muy palpable, la violencia intrafamiliar, lo que es también tenemos drogas, familias que han quedado solamente con o el padre o la madre, padres solteros, madres solteras, donde sus padres tienen que trabajar todo el día y los niños quedan solos en casa. También no tenemos una comunidad con todos los servicios básicos, solamente contamos con lo que es la luz eléctrica, pero en sí no hay un agua potable que venga así por el municipio o algo, tampoco tenemos alcantarillado. Son muchas las problemáticas de aquí de nuestra comunidad. También hay mucha falta de empleos por parte de nuestra, del sector, de las personas que viven aquí. Y en cuanto a esa realidad que estamos conociendo en San Francisco, que quizás es una realidad que le sucede a muchos de los sectores en el noroeste, ¿verdad? Que se sufre de vulnerabilidad. ¿Qué proyectos y qué programas realiza Redif ante estas problemáticas? Bueno, durante el 2018 y el 2019, nosotros trabajamos en lo que fue la prevención de drogas, proyectado en lo que es arte y pintura, el buen trato en familia, también hicimos migas comunitarias, casa abierta, de lo que es emprendimiento. También realizamos disciplina positiva dirigida a los padres de un buen trato entre todos los miembros de su familia para que sepan cómo trabajar y manejar con sus niños. Y entre esos 2 años hemos culminado con una gran marcha
en nuestra comunidad, apoyada por muchas fundaciones y muchas personas de nuestra comunidad, en lo que es una marcha por la familia, por la vida y en contra de las drogas. Sí, también Y en este año apuntamos a trabajar en un aula virtual para la educación de los niños, niñas y adolescentes, pero con lo de la pandemia no se pudo concretar. justamente, como tú nos comentas, las problemáticas que vive San Francisco y a la vez los proyectos que ustedes como red de iglesias y a la vez una red comunitaria que vive y palpa esta realidad, justamente iba a llegar a ese momento, ¿no? Al momento en que ustedes quizás iniciaron con una idea de proyectos para este año 2020, pero que ante este tiempo de COVID que hemos vivido y estamos viviendo, ¿qué proyectos o programas Rediff pudo visualizar en esto, en lo que es el tiempo de pandemia? Pues bueno, Darling, todo, bueno, cuando empezó la pandemia, bueno, recuerdo que estuvimos 2 semanas en casa sin inactividades, haciendo, o sea, guardando el confinamiento que el gobierno puso en todo el país. Entonces, después de 2 semanas, comenzaron a llegar donaciones, a canalizar donaciones nuestras fundaciones amigas. Entonces nos tocó salir y gracias a Dios llegaron víveres de diferentes fundaciones, lugares, como está Misión Alianza Noruega, quien ellos nos canalizaron ayuda de parte de lo que es la Cruz Roja, de Tony y de otros lugares. También está Paz y Esperanza, que también pudo canalizar para nuestra red lo que es del Banco de Alimentos, de Fondo Ágil, aún del municipio de Guayaquil, y la Fundación Juconi, quien también nos entregó víveres. Pero no fue suficiente, y a inicios de abril, lo que es los asesores técnicos de Misión Alianza de Noruega, de quien estamos muy agradecidos, y los líderes y lideresas de nuestra red, comenzamos a tener conversaciones. Y en esas conversaciones surgieron necesidades. Aún con las canalizaciones de las donaciones de las fundaciones amigas, aún faltaba mucho más, porque nuestro sector, en sí, el año anterior estuvimos trabajando en emprendimiento, porque hay muchas personas sin empleo. Entonces, habían personas desempleadas antes de la pandemia. Entonces, al empezar la pandemia, estas personas no contaban con un ahorro. Entonces, al no poder salir, al no poder estar en un trabajo, ya fue muy difícil para ellos. No tenían a veces alimentos en sus casas, sus hijos. Era muy angustioso ver la situación de nuestra comunidad. Entonces, en esas conversaciones surgieron todas estas cosas. Podíamos ver las realidades, cómo habían personas que morían, no podían conseguir ataúdes. También las personas a veces no concientizaban o no lograban adquirir mascarillas. Entonces, todas estas conversaciones surgieron y se llegó a dar lo que fue el plan La Iglesia frente al COVID, que fue patrocinada por Misión Alianza de Noruega y donde pudimos llevar a cabo estas 3 actividades, que fue entrega de víveres por 3 meses, también entrega de ataúdes para las personas que los necesitaban y también entregas de mascarillas a toda nuestra comunidad y campaña de concientización. Claro que no podíamos tener aglomeración de personas. Entonces lo que hicimos fue dar en pocas cantidades, ir dando una charla. Eso sí, también Misión Alianza Noruega nos ayudó mucho en el hecho de que también nos donó trajes de bioseguridad. Entonces nosotros no íbamos desprotegidos, nosotros íbamos con todo el protocolo y con todo lo que se necesitaba para poder llegar a nuestras comunidades. Tuvimos que trabajar en territorio casi toda la pandemia. Y Lourdes, pero a pesar de la bioseguridad que llevaban ustedes, yo te escuché decir que inmediatamente cuando surgió la pandemia,
después de 2 semanas que había surgido la pandemia, ustedes inmediatamente salieron a realizar estos trabajos. Y es algo que nos pone a pensar mucho, ¿no? Cómo realmente uno viviendo dentro de las comunidades siente ese llamado o esa obligación a velar por sus congéneres, por sus amigos, amigas, su propia comunidad. Pero a la vez yo te hago una pregunta. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvieron que afrontar ustedes al momento de decidir salir en tiempo de pandemia a realizar estas actividades y proyectos? Pues bueno, yo creo que los desafíos, uno de los más grandes desafíos fue el miedo porque teníamos mucho miedo a contagiarnos, contagiar a nuestras personas más vulnerables en nuestras casas, nuestros padres, nuestros hijos, pero había del otro lado las personas que estaban ahí diciendo gracias, no tenía hoy día con qué parar la olla, no tenía qué hacerle a mis hijos. Entonces, como que eso nos daba hálito de decir, vamos por más, si llegaban más donaciones, estábamos ahí, estábamos trabajando con los pastores de las redes, con los líderes, aún con los miembros de las iglesias, porque hubieron muchas personas que estuvieron indispuestas de salud que no pudieron quizás ayudarnos, pero llegó un momento en que estas personas pudieron enviar a otras personas para que nos ayuden. Ajá. Entonces, sí, el gran desafío de nosotros era el miedo, pero sin embargo también está el ánimo de seguir y de ayudar a los demás. Y Lourdes, al momento de ustedes realizar todos estos proyectos o esta diaconía, el servicio, ¿verdad? Que ustedes estaban realizando a su comunidad, a sus amigos, sus conocidos y quizás no tan conocidos. San Francisco sigue siendo un sector bastante grande y sabemos que la realidad de nuestros sectores vulnerables es que muchas veces están en aumento, las familias siguen creciendo y la comunidad los está viendo. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad de San Francisco hacia los trabajos que ustedes han realizado? Estaban muy agradecidos y ellos decían, gracias hermana por pensar en mí. Le digo, recíbalo de parte de Dios y de parte de fundaciones amigas que en estos momentos pueden canalizar ayuda, porque realmente nosotros no teníamos cómo ayudarles, pero gracias a Dios y a que Dios tocó los corazones de muchas personas que pudieron hacer posible todas estas donaciones y canalizar y todo, o sea, eso fue una gran bendición, la verdad, una gran bendición y ellos lo vieron también como una bendición y daban muchas gracias y agradecían a Dios y agradecían a todos los que hacían posible estas donaciones. Muy bien, mi querida Lourdes, es muy grato saber que en todas partes de nuestro Guayaquil hay esa visión, ¿no? Esa visión de servir, esa visión o podemos decir ese llamado de trabajar en pro de nuestras comunidades. Y para ti en específico, Lourdes, ¿qué se siente ser parte de Ready? Bueno, gracias a Dios, para mí ha sido una gran bendición, porque Reddit me abrió muchas puertas, aprendí muchas cosas, expandí mis conocimientos porque nos dieron capacitaciones de familias saludables libres de violencia, nos han dado capacitaciones para nuestra persona, trabajos en red. También gracias a Dios estoy muy contenta porque también Misión Alianza de Noruega me dio una beca para que haga un diplomado de cooperación internacional en lo que es la Universidad Católica, que yo se lo había pedido al Señor hace muchos años y Dios tocó los corazones. También me ha permitido tener una certificación en estudios de iglesias para ser facilitadora.
me ha abierto puertas. Ahora poco estoy colaborando en lo que es las promotoras valientes y emprendedoras de aquí de San Francisco como facilitadora. Entonces, para mí ha sido una gran bendición. Me ha dado muchas oportunidades de crecer, tanto personalmente, me he integrado con otras personas, he conocido muchas personas de diferentes fundaciones, y el tener ese sentido común del servicio, eso me ha ayudado mucho, y he aprendido de mis líderes que me han enseñado esa humildad de cómo trabajar con los demás. También el apoyo de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mi esposo, de mis hijos, y aún de mis pastores, que han estado ahí siempre alentándome, aún en los momentos más difíciles han estado conmigo, y Red Div ha sido parte de eso. Red Div me ha dado ese motivo para aprender y para seguir adelante. Pues Lourdes, ya conocemos de ti el trabajo que Red Div está realizando en San Francisco, y para los que recién se están conectando con nosotros, Red Div son las siglas para la red eclesial que trabaja en San Francisco, en la cooperativa San Francisco. Y una pregunta adicional, Lourdes, ¿qué proyecciones tiene Red Div para los próximos meses? Bueno, gracias a Dios y nuevamente, gracias al patrocinio de Misión Alianza Noruega, pues estamos trabajando ahora en un proyecto corto, porque ya quedan pocos meses en el año, de 4 puntos en diferentes lugares de impresiones, donde los chicos que no tienen recursos pueden ir a imprimir sin ningún costo. También tenemos un seguimiento y discipulados para niños, niñas y adolescentes en lo que son los valores cristianos. Así como a los chicos se les va a brindar esta ayuda de impresiones, también se veía necesario compartir la palabra de Dios con ellos, ver sus necesidades, si en algún momento hay que canalizar ayuda a otras fundaciones, hacerlo, porque nosotros podemos ver a los niños, pero quizás no conocemos a fondo sus realidades, y como vamos a estar cercanos a ellos o a sus padres, entonces ahí podremos saber y conocer y trabajar con ellos. Y también un evangelismo en lo que es las familias en el sentido de irlos con todos los protocolos establecidos, ir a visitarles y poderles llevar la palabra de Dios, y asimismo llevarles un presente en víveres para que ellos puedan servirse. Entonces, en eso estamos trabajando por ahora. Esperemos en el 2021, con el favor de Dios, que ya todo vaya mejorando, poder seguir con nuestros planes de trabajar con el aula virtual especializada como apoyo para lo que es en la escuela, mucho más en las escuelas fiscales, lo que es matemáticas y literatura, que es en las materias en las que más se les complica un poco. Entonces, en eso darle. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes. Es muy bueno conocer las labores que se realizan desde los líderes que forman parte de estas comunidades. ¿Quiénes más que ellos para conocer la propia necesidad, los propios problemas que se viven en cada uno de los sectores? Que aunque los sectores pueden ser muy cercanos y quizás muy parecidos, no siempre la realidad es la misma. Entonces, Sí. mi querida Lourdes, vamos a escuchar también a nuestro querido amigo Roberto Gómez, si puedes encender tu cámara. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Ale. Bien, conocimos un poco más de cerca a Lourdes y su organización Red Div. También para nosotros resulta muy, muy grato saludarte, y a la vez todos quisiéramos conocer en contexto qué es Cordi y cómo surge esta iniciativa. Bien. Cordi es una organización social, realmente son siglas. Cordi significa Centro Organizado para el Desarrollo Integral Comunitario.
Esto surgió a raíz de que nosotros ya buscábamos una vida jurídica, porque realmente nosotros como organización tenemos aproximadamente 6 años. Empezamos en el 2015. Lo empezamos como con un nombre llamado UME. Realmente UME significaba Unidad de Ministerio Evangélico del Ecuador, pero así estábamos trabajando nosotros, iniciándonos en nuestras labores eh, comunitarios. Entonces, luego quisimos tener nosotros una vida jurídica. Entonces ya en el año 2017, reunido toda la asamblea de la organización, decidimos tomar un nombre que nos identificara con la comunidad. Y nos pareció muy apropiado el nombre de Cordi, porque es un centro organizado para el desarrollo de la comunidad, sí, la comunidad en forma integral. Realmente la comunidad tiene muchas necesidades espirituales, físicas y de muchas índoles, y quisimos identificarnos con ellos para poder llegar de una manera apropiada y ayudarle en todo lo que ellos necesitaran, en lo que fuera posible nuestras manos tuviera también. Roberto, ¿y cuántas iglesias conforman Cordi y en qué se centra su trabajo? Ya, la Cordi se conforma actualmente de 22 iglesias evangélicas, ¿sí? Se centra el trabajo más que todo en la ayuda a problemas sociales que se presentan. Realmente esto se inició cuando fuimos preparados, por decirlo así, respaldados mucho por la organización Paz y Esperanza, la cual nos encendió la luz de una necesidad tan grande que había, que de pronto muchos lo conocíamos, pero no sabíamos la magnitud del problema, como era el abuso sexual infantil, como eran los problemas intrafamiliares realmente que había, y esto era realmente algo fuerte. Y algo mucho más fuerte que había era el uso indebido de las drogas en la adolescencia, no en los adultos, no en los jóvenes, en los adolescentes, preadolescentes. Realmente era algo bastante duro. Entonces nos centramos en eso para poder nosotros llegar a la comunidad, a concientizarle de este problema, a que busquen la solución y no vivamos dentro de ella, a hacer un aliciente en la comunidad, informando de manera apropiada el problema que lo tiene y que necesita ser superado. Mi querido Roberto, y desde la realidad que ustedes como Cordi visualizan en los distintos sectores que nos mencionaste, ¿qué actividades han venido realizando desde la creación de Cordi? Ya, desde el inicio de Cordi nos enfocamos bastante en lo que es la concientización de las consecuencias del uso indebido de las drogas. De hecho, empezamos nosotros en los sectores que se nos fue asignado, por decirlo así, y entonces fuimos dando conferencias al aire libre de esta problemática, indicando las consecuencias, porque muchas veces esto es algo mágico, las drogas es algo que seduce a las personas y los lleva a consumirla, pero no tienen la concientización de las consecuencias que vienen después. Entonces empezamos a trabajar en la concientización de las consecuencias del uso indebido de las drogas. También por ahí partimos un poco, dándonos cuenta de que por qué los chicos o los jóvenes o adolescentes o preadolescentes se involucran tanto en esto. Nos dimos cuenta que de pronto no había una actividad recreacional para ellos. En la parte noroeste de Guayaquil, donde nosotros realizamos o ejecutamos nuestra labor, hay muy pocos parques, hay muy pocas actividades recreativas. Entonces iniciamos, aparte de dar esa concientización, hacer actividades que muy pocos se las hacen ahora, pero realmente fueron agradables, como hacer, por ejemplo, carrera de bicicleta, palo encebado, partido de indoor fútbol y cosas por el estilo, ya, que realmente ocuparan la mente de los chicos en divertirse y no estar pensando en consumir drogas para poder salir de un momento de depresión, de tristeza o malestar que tuvieran, o de pronto por curiosidad. Que la curiosidad sea de ellos, hacer deporte, en recrearse en algo bueno y no estar inmiscuidos en esa problemática. Muy buenos proyectos, nos comentas, Roberto, y creo que al igual que todos esos buenos proyectos, que lo que buscan es esa sanación integral de las personas que conforman nuestras comunidades, también venían con una visión para este 2020, pero vino la pandemia y quizás nos tocó revisar nuevamente nuestros planes, las ejecuciones que íbamos a hacer. Entonces, ¿cómo se ha vivido este tiempo de pandemia en los sectores en que intervienen ustedes? Ya, bueno, lo de la pandemia fue algo que nos tomó realmente de sorpresa.
Yo particularmente veía esto desde muy lejos. Pensé que eso era un problema de otro continente. Cuando nos llegó acá, nosotros nos encontrábamos en proyecto de dar conferencias en las iglesias, porque lamentablemente el problema de las drogas es algo que se está metiendo aún en las iglesias, en muchos hermanos que a veces no logran controlarlo, a veces se inmiscuye. O sea, es una pandemia también la droga. Entonces nos encontrábamos realmente dando conferencias en muchas iglesias, en muchos sectores, y estábamos en eso realmente hasta que se nos dijo que teníamos que nosotros aislarnos realmente, pero realmente no nos aislamos, fue cuando más trabajamos. Fue cuando más surgieron nuevas necesidades de alimentación, de medicina, de atención, de ayuda. Personas muy vulnerables, personas de la tercera edad, madres solteras, familias con miembros en su hogar con discapacidades, personas que vivían del día a día y no tenían cómo sustentarse. Entonces teníamos que nosotros hacer algo como organización y movernos en esos momentos a trabajar por ello, porque realmente esa era la función nuestra, salir a ayudar a quien más lo necesitara en ese momento. Roberto, y ante esas nuevas realidades, ¿verdad? Porque la pandemia nos pone en eso, nos pone en un momento de crisis donde lo que no teníamos antes como problema se antepone a lo que estamos viviendo. Como organización, ante las realidades que me estás comentando en este tiempo de COVID que surgieron, ¿qué actividades o proyectos se crearon para tratar de solventar estas necesidades? En el momento de la pandemia, realmente empezamos a utilizar lo que estamos usando ahora. No lo usábamos anteriormente. Gracias a Dios nosotros tenemos la bendición de Dios de habernos iniciado con Misión Alianza. Misión Alianza ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza después de Dios, que nos ha apoyado, en todo, en capacitaciones, en recursos, en financiamiento. Tuve ahí un acercamiento con los principales de misión, la hermana Kelly y otros más, en la cual se nos dijo que habría un apoyo, un respaldo de ellos para nosotros poder empezar a ayudar a las personas en sus necesidades. De hecho, realizamos un proyecto así de una manera express, muy rápida, para poder conocer las necesidades que realmente se tuviesen en las comunidades. Me tocó mucho a mí en ese momento, desde mi casa, empezar a llamar a todas las iglesias, a los pastores, a los líderes, saber qué problemática tienen, qué es lo que más necesitaban. Era un problema de salud lo que más afectaba. La gente se estaba muriendo, uno por contagios, otros por desesperación realmente. Nosotros, gracias a Dios, contamos en nuestra organización con personas profesionales, con un médico naturista, un miópata, que realmente nos empezó a tratar los temas. Y eso nos ayudó para que con la ayuda de Misión y todo lo que nosotros hicimos acá, poder llevar kits medicinales a muchísimas familias en diferentes lugares donde nosotros abarcábamos nuestra cobertura, y fue una bendición. Después vimos cómo este tipo de tratamiento se expandió y mucha gente pudo sentirse aliviada. Y eso fue bastante bueno, aparte de los kits alimenticios que también repartimos, kits escolares para los chicos. Realmente fue muy poco realmente lo que nosotros logramos hacer, porque la necesidad era muy grande, realmente era inmensamente grande. Lo que dimos fue algo pequeño comparado con la inmensa necesidad que surgió en esos momentos. ¿Cuán importante es desde la realidad de uno poder hacer frente a estas problemáticas y, ¿no, verdad? Y tratar de llevar una solución? Pero también cuán importante es cuando la comunidad no solamente agradece o se siente agradecida, sino que también forma un apoyo o de alguna manera colabora a que su trabajo como organización pueda surgir. ¿Cómo ha respondido la comunidad ante quizás ayudarles a ustedes a poder proporcionar quizás la información de las personas más vulnerables, tratar de colaborarles en lo que ustedes podían, que requerían saber de la comunidad? Bueno, en eso nos apoyamos mucho en los líderes eclesiales, los pastores,
pastoras, mujeres que estaban al frente de iglesias y que no solamente conocen la problemática de la iglesia, conocen la problemática de su comunidad. Ellos saben la familia que viven en su entorno porque ellos predican a su alrededor. Saben la familia que están más vulnerables, las personas que realmente necesitan, las personas que realmente no tienen un trabajo fijo y que viven de lo poco que ellos tienen, ¿no? Entonces nos apoyamos en ello, especialmente quien les habla, tuve la oportunidad de comunicarme con ellos, me pasaban la información y yo hacía un listado y luego los convocaba de poco en poco porque no podíamos tener reuniones o reunirlos tantos y hacer un calendario en nuestra organización para la entrega de la ayuda que se requería de manera organizada. Y pudimos llegar, le digo, a muchas personas así, gracias a Dios. Y cuéntanos, Roberto, en estos momentos, ¿qué proyectos o actividades continúa realizando Cordy con los sectores donde trabaja? Bueno, los proyectos que tenemos ahí, bueno, nosotros siempre nos ha gustado mucho el proyecto de seguir ayudando en la concientización del uso indebido de drogas, pero hemos hablado con los directivos también y hemos acordado ya para el próximo año, este año ya se está acabando, vamos a seguir con lo que tenemos ahora dando, ya para el próximo año sería ya desarrollar un proyecto de lo que se llama microemprendimiento. Realmente lo que la pandemia nos atacó a nosotros o a la comunidad nacional e internacional la afectó económicamente bastante. Entonces consideramos que hacer un proyecto de microemprendimiento donde podamos desarrollar trabajos artesanales que las personas puedan ir vendiendo, puedan ir ejecutando y poder así mismo ellos generando sus propios recursos. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en tiempos pasados. Hemos hecho talleres de sandalia, hemos hecho talleres de enfermería, hemos dado mingas comunitarias, brigadas médicas, entre otras. Entonces consideramos que podemos volver a ese tema y ayudar para que la comunidad pueda hacer un trabajo de emprendimiento, para que pueda sustentarse por sí mismo. Eso ya lo estaríamos tratando para el 2021, porque este año ya culminamos las tareas como estamos hasta ahora. Bien, Cordig es otra organización al servicio de su comunidad, de los sectores que conocen, de los sectores donde imparten ese servicio que tanto es necesario. Y para ti, Roberto, ¿qué reflexión te trae o qué sensaciones trae a tu vida el poder servir a otros? Una satisfacción. Realmente yo soy una persona que creo mucho en la palabra de Dios y creo que Dios pone el querer como el hacer. Desde muchos años atrás yo he tenido el deseo de servir de esta manera. Hace 24 años atrás quise armarlo, no tenía el conocimiento, no tenía la dirección, no tenía nada, en vista de la necesidad, pero sin embargo Dios vio y examinó de pronto mi corazón y en los posteriores tiempos, cuando Él lo quiso, me involucró en esta actividad y realmente para mí una satisfacción, es algo bueno, le dedico un tiempo, yo trabajo en empresa privada para generar lo que es el sustento de mi familia, ¿ya? Yo dedico un tiempo a la empresa privada, trabajo, eso me sostiene. Y acá yo hago una labor que me apasiona mucho, me encanta. Mi gran satisfacción es ver familias que realmente queden satisfechas, que queden contentos, que hayan concientizado con lo que le hayamos indicado, que estén buscando un rumbo distinto, no seguir en la misma línea realmente. Creo que vivimos tiempos difíciles y es momento en que los cristianos, las personas que creemos en Dios, seamos esa luz para ayudar a estas personas e indicarles cómo vivir de una manera digna sin necesidad de tener tantos recursos. O sea, con los pocos que tengamos, vivamos dignamente. Y para mí es una satisfacción servir y ojalá Dios me permita seguir sirviendo un buen tiempo más. Bien, Roberto, como tú lo mencionabas, qué bueno es servir y ese servicio lo has aprendido con el transcurso de tu vida, con que has aprendido, Dios da las fuerzas, como lo mencionas, y lo que esperamos es que así como ustedes, así como Redif y Cordy, puedan otras personas sumarse a poder realizar actividades por el bien no solo de uno, sino también
de quienes nos necesitan, ese prójimo que está cercano a nosotros. Amén. Y que está ahí y qué bueno es cuando conocemos experiencias de trabajo como las suyas y podemos reflexionar en nuestras acciones, ¿verdad? Para tratar de hacer buenas obras. También tengo con nosotros Margarita. Margarita, si puedes encender tu cámara. Si puedes encender tu cámara, Margarita. Ya estoy en esa. Ok. Margarita, como decía al principio, es parte de la red eclesial en Sociovivienda y también hace 5 años viene ejecutando un proyecto o un ministerio a nivel personal que ella nos va a comentar un poco. ¿Cómo estás, Margarita? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darling. Buenas tardes, amigo. Bien, Margarita, con respecto a ti y un poco también tratando de conocer las actividades que has hecho, los servicios que has hecho, tengo una pregunta para ti, más que todo sobre el sector donde vives. Tú vives en un sector parte del noroeste de Guayaquil, pero quizás las realidades de todos los sectores no son las mismas. ¿Qué necesidades hay en Sociovivienda, que es el sector donde tú vives? bien, en Sociovivienda yo entré a vivir desde el 2011 y he ido estudiando poco a poco el terreno y me di cuenta de que en Sociovivienda existe mucha droga, mucha delincuencia, desnutrición. Existen también hogares desamparados, hogares disfuncionales. En mis visitas detecté Hola. Sí, estás con nosotros, Margarita. Hola, Sí, hola. te escuchamos. Hola. Correcto. Sí, sí, te escucho muy bien. Te escuchamos muy bien, Margarita. Qué pena, se me está yendo. Que bajaron la palanca, no hay... Te estamos escuchando, Margarita. No sé qué pasó. Mientras Hola, ¿me Margarita... escuchas, Darling? Sí, te escuchamos muy bien. Se me fue la señal, parece. Ahí creo que estoy recuperando. Bien, Sí. como decía, hay mucha necesidad. Hay hogares que los crían a los chicos, viven con las abuelitas porque los padres están presos en una cárcel, padre y madre. Hola, ¿me escucha? Se me fue, creo, la señal, Elías. No sé si me auxilias. Margarita, te escuchamos muy bien, pero mientras recuperas el sonido, Elías. Recalcar que Margarita es otra lideresa que trabaja dentro de estos sectores que tanto necesitan una mano que puede estar ahí al servicio de la comunidad. Margarita. Hola, no sé qué pasó con mi... ¿Me escucha? Sí, le escucho muy bien, le escuchamos muy bien. Estábamos diciendo que yo no te escucho. Sí, le escucho muy bien, le escucho muy bien. No te escucho. Sí. No sé qué pasa, Víctor. Sí se escucha. Ay, qué pena. Sí se escucha. Oh, no sé qué me pasa, que no sale, no se me... Hola. Le escuchamos, Margarita. No sé. Pasa, señor. Bueno, mientras
Mientras Margarita arregla su audio. ¿Dónde se me fue la? Mientras Margarita arregla su problema de audio, tenemos unas preguntas que nos han llegado. Hay una pregunta dirigida para usted, mi querido hermano Roberto, que me está escuchando. Sí, Puede encender la cámara y la pregunta dice así: ¿qué productos del kit consideran que fueron claves para el tratamiento y o prevención del COVID en la comunidad? Bueno, la cámara no sé por qué la puedo encender. Me Ya, dice que listo. ya, pero sí me escucha, ¿verdad? Sí, le escuchamos muy bien. Ya. A ver, hágame la pregunta, me pasó. ¿Cuál es la pregunta? Sí, la persona está preguntando que dentro de los productos que se entregaban en los kits, ¿verdad? Que usted comentó, ¿qué productos en sí fueron claves durante este tiempo de pandemia? Ya, el producto que fue clave fue el producto alimenticio. Perdón, el producto medicinal. Porque realmente empezó a infectarse todo el mundo y se crearon personas que no daban síntomas. ¿Sí? Entonces, es muy peligroso tratar con personas que no tienen síntomas, pero estaban contagiados. Entonces, era muy importante que todas las personas en las casas hicieran ese tratamiento. Particularmente en mi casa, yo me contagié, mi esposa se contagió, mis hijos se contagiaron también. Y entonces empezamos a tratarnos de la mejor manera. Creo que fue el punto clave, el tratamiento medicinal con el que dimos el kit. Y yo siempre les hice mucho hincapié. De hecho, fue el primer producto que yo entregué y hicimos inclusive conferencia por Zoom con las personas indicándoles que aunque no sientan síntomas, que por favor lo aplicaran. Que lo aplicaran, porque probablemente esa persona no tenía síntomas, estaba contagiado, iba a contagiar a muchas personas más. Y fue un éxito, realmente me dio gusto ver cómo por las redes después lo andaban, el tratamiento lo andaban, lo estaban compartiendo, y entonces llegó a las personas. Y lo alimenticio fue momentáneo, porque vuelvo y repito, no es que dimos una canasta inmensa, fue un kit de $23, que bueno, alcanzaba para varios días, pero realmente el producto efectivo fue el tratamiento medicinal. Roberto, y no te me desconectes porque hay otra pregunta para ti, la cual dice: ¿es posible hablar de resultados tangibles al momento de haber realizado estas actividades? ¿Y qué desafíos se les han presentado en el tema de emprendimiento? Como era alguno de los temas que comentabas. Perdón un ratito, pasó algo por mi casa y me hizo ruido. No escuché la pregunta. Sí, la pregunta dice así: ¿es posible hablar de resultados tangibles de las actividades que han realizado? Y otra pregunta adicional: ¿qué desafíos se les han presentado en el tema de emprendimiento? La primera pregunta, ¿es posible tener una respuesta tangible de lo que hemos hecho? Ya, sí, sí, porque nosotros al tratar con los líderes, nosotros vamos como canalizando, viendo qué tal el resultado. Entonces, realmente ellos nos transmiten el tema. De hecho, muchísimas personas nos hablaban, como somos una organización social y tenemos grupos, entonces nos hablaban de la problemática que tenían. Y nosotros podíamos entender por ahí cómo ellos podían irse recuperando, cómo podía ellos tener un resultado agradable. Y más allá de esto, de lo que nosotros ayudáramos, también influenciaba mucho la ayuda que Dios nos daba. De hecho, la oración en la que nosotros permanecíamos siempre. Y eso es lo que cuenta bastante. Ya, lo otro es una ayuda que se daba, pero realmente Dios hacia la obra. Y creo que eso fue algo muy, muy bueno y pudimos contactarlo. Y creo que lo que hicimos sirvió para en un momento dado poder ser un aliciente a personas que estaban desesperadas por la problemática y por el contagio que había. Sobre la otra pregunta, ¿qué desafío? Decía, ¿no? ¿Qué desafíos? Sí. ¿Qué desafíos, más que todo, qué desafíos se les han presentado en el tema de emprendimientos o algunos otros proyectos que ya estaban realizando, los quisieron seguir realizando y quizás hubieron por ahí unos desafíos? Sí, realmente el desafío en un emprendimiento es mantener a las personas involucradas animadas.
Sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Han habido proyectos en los que no nos ha dado resultados muy apropiados porque había un detalle, de pronto la mucha confianza en X o Y personas. Pero en el caminar uno va aprendiendo y consideramos que el desafío es mantener siempre animadas a las personas, siempre entusiasmadas, siempre haciéndole ver que lo que estamos haciendo es agradable para Dios, es beneficioso para ellos y para la comunidad. Algo que yo he aprendido y he comprendido, por ejemplo, yo me di cuenta, como toda familia, en la pandemia no trabajábamos y tampoco las empresas nos pagaban. Mas, sin embargo, al prestar esta ayuda, al ayudar a las personas, Dios hace que a la persona que ayuda también le llegue. Por ejemplo, acá me llegó al municipio a entregar canasta de víveres, me llegaron de otra organización, me llegaron a entregar a mí. Yo de los víveres entregué todo, pero sin embargo de otras organizaciones vinieron a la comunidad y entregaron. Entonces pude entender que servir a los demás, servir a la comunidad es multiplicar bendiciones para quien lo hace. ¿Sí? Uno no debe preocuparse por cómo vas a resolver tus problemas. Ayuda a tu prójimo, cubre sus necesidades de la manera que te sea posible y Dios se encargará de bendecir tu vida de la manera que menos te lo esperas. Pero que la bendice y te cuida y te cuida. De eso no me quepa la menor duda. Gracias, Roberto, por estar contestando estas preguntas. Le seguimos invitando a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de este live. Recordarles que estamos en el Masterclass número 14, donde estamos revisando el tema diaconía en tiempos de COVID. Y también tenemos, a la vez de sus preguntas, que las pueden seguir haciendo a través de los comentarios, también saludos. Tenemos algunos por aquí, como por ejemplo el hermano Arturo Barrera. El señor Arturo Barrera comenta: ciertamente fue y es una gran bendición contar con siervos y ministros eclesiales que dirigen su ayuda a las comunidades. Saludos de la hermana Lucy de la Iglesia Nazareno Monte Sinaí. También tenemos saludos del señor Guachito Piguave para todos los siervos. Saludos también del pastor Jacinto Sotomayor, un vocero también de la organización Redif. Alcida Castro menciona: gloria a Dios por lo que están realizando. Es muy importante, además de enseñar la palabra de Dios, también hacerlo en la práctica. Y justamente esa frase que nos comenta Alcida Castro es verdad, ¿no? A veces podemos, lo digo podemos, porque a veces podemos escuchar un mensaje o podemos escuchar una palabra que nos impulsa a ser mejores, y si solo se queda ahí guardada, no vamos a llevar ningún tipo de solución o ningún tipo de cambio. Qué bueno es saber de estas organizaciones y de estos líderes diaconales que pueden escuchar la palabra y ponerla en práctica. Esto que nos anime a cada uno de nosotros para continuar. Tengo por acá también unas otras preguntas que me acaban de llegar para Lourdes. Lourdes, si puedes encender tu camarita. Tenemos unas preguntas dirigidas hacia ti. Correcto. Sí, claro, Darlene. Lourdes, nos envían esta pregunta: ¿cuáles han sido los desafíos que han encontrado en su trabajo como red? Ya un poco más hablando de ustedes al momento de unirse las iglesias y armar este equipo de trabajo en pro de San Francisco. ¿Qué desafíos han tenido que afrontar quizás entre ustedes o quizás de su realidad? Bueno, puedo decir que antes de la pandemia sí era un desafío encontrar quizás personas indicadas para el trabajo de la red. O sea, siempre hemos trabajado los mismos líderes, pastores, lideresas, y de parte de ciertos miembros ha habido muy poco involucramiento. Pero lo positivo en la pandemia fue que pudimos ver un gran apoyo de parte de los pastores, de parte de los miembros de las iglesias que antes no se habían involucrado y se involucraron de una manera fantástica para que
pudieron ayudar en nuestras comunidades en diferentes puntos, tanto en San Francisco 1, San Francisco 2, nos dirigimos a varios puntos, cada uno sabía qué necesidad tenían los vecinos, porque gracias a Dios las personas fueron las indicadas. Yo digo que la mano de Dios estuvo en todo, porque al momento de ya entregar, de canalizar, estuvieron las personas indicadas, tanto para recibir como para entregar. Entonces, gracias a Dios, en este tiempo, el desafío era un poco la misma pandemia, pero en sí estuvimos más unidos que nunca como red, gracias a Dios. Bien, Lourdes, hay otra pregunta también que nos llega aquí para ti. Y dice así, ¿las iglesias acceden a trabajar estos temas relacionados con violencia intrafamiliar, trabajo, proyectos de prevención del consumo de drogas? ¿Las iglesias acceden de manera fácil a realizar estos trabajos? Sí, porque antes nos reunimos todos a planificar, entonces en la planificación conversamos y podemos ver qué necesidades hay, cuáles no, entonces cuál es la prioritaria, porque somos seres humanos y no podemos abarcar todas las problemáticas que quisiéramos abarcar realmente, pero como hay una conversación, los pastores, todos quedan de acuerdo, los pastores y cada uno de los miembros que llegan a nuestras reuniones o a las reuniones de la Redif, llegamos a un acuerdo. Entonces, sí acceden a trabajar en red, como iglesias también. Claro que a veces no todos los miembros se involucran, pero sí hay un involucramiento, o sea, se puede decir que siempre hay un representante de cada iglesia. Entonces sí han podido acceder a todas las actividades que hemos realizado, porque en el de la prevención de drogas trabajamos en lo que es arte y pintura, enseñándole a los niños, niñas y adolescentes a lo que es reflejar el arte, cómo desfogar sus miedos, sus corajes, sus trabas por medio del arte, explicándoles lo peligroso que es el consumo de drogas. También pudimos trabajar con lo que en ese año que trabajamos con la temática de drogas fue el buen trato en familia, que eso iba más dirigida para los padres, de cómo tratar con nuestros jóvenes actualmente, porque en la época, o sea, hace 20 años, no es la misma situación que con los chicos de ahora. Entonces, cómo trabajar con ellos, qué temáticas ver, cómo disciplinarlos. Ahora en el año anterior, en el 2019, trabajamos con disciplina positiva, empoderar a líderes y lideresas para que ellos así puedan replicar con los demás. Entonces, la verdad, sí ha habido involucramiento de parte de la Redif, quizás no tanto como se debería en caso de los miembros de las iglesias, pero sí lo ha habido. Muy bien, Lourdes. Nos llega acá también otra pregunta, y está pensando justamente en lo que nos mencionabas, que ustedes como Redif al final de cada año hacen una marcha, ¿verdad? La comunidad que los ve marchar, que ve a ustedes que van con los niños, niñas, jóvenes, y están promocionando o enseñando o mostrando una manera de vivir la vida agradable. ¿Cómo reacciona la gente que los ve? O sea, nos da mucho gusto ver que se asoman, miran de qué se trata. El primer año salimos con todos los cuadros que dibujaron los chicos y se podía ver cómo iban ellos así con sus cuadros en alto, los jóvenes adelante y los pastores. Entonces, y en nuestra camiseta pusimos dile no a las drogas y sí a Cristo. Entonces, todos llegamos globos blancos. Entonces, era muy hermoso ver cómo las personas o sea, visualizaban el tema que nosotros queríamos mostrar el primer año. Entonces, el primer año trabajamos o sea, la temática de ese año fue la gran marcha por la familia.
Entonces, el año anterior ya trabajamos la gran marcha por la vida y la familia, en lo que es aparte de la prevención de drogas, también en un involucramiento de todos los miembros de la familia. Entonces, el año anterior ya tuvimos el apoyo de escuelas, de club de fútbol, de otras fundaciones que nos acompañaron. Entonces, había una gran acogida de parte de las personas de nuestra comunidad. O sea, veían con mucho agrado lo que estábamos realizando. Muchas gracias, Lourdes. Y por interno me ha llegado otra pregunta a mi estimado Roberto. A la vez recordarle a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de este live que pueden dejar sus comentarios, sus saludos, sus preguntas hacia nuestros invitados en la parte de los comentarios justamente, ¿no? Roberto, me llega esta pregunta y quisiera que nos la conteste. Sí, dígame. Le escucho. Sí, Pues no muy bien, Roberto. Sí, ok. Usted había mencionado que Cordig está conformada por 22 iglesias actualmente, ¿verdad? Así es. La pregunta es la siguiente. Si una iglesia dentro del sector que ustedes intervienen quiere formar parte de esa labor que están realizando, ¿puede ser parte? ¿Y dónde puede acercarse para conversar? Sí, sí, de hecho, las puertas están abiertas a todas las iglesias. Nosotros no hacemos distingo de denominaciones. Somos una organización eclesial interdenominacional. Acogemos a todas las iglesias que vengan con el deseo de trabajar, de prepararse y poder servir. De hecho, me acojo al modelo de misión que hice teniendo a Jesús como modelo realmente. Y eso es lo que nosotros aplicamos. Y si quieren ellos ser parte nuestra, encantado. Recibimos con los brazos abiertos. Nuestra oficina está en el CEDI, Centro Diaconal, antigua oficina Banco de Miro. No estamos atendiendo por el tema, pues actualmente que aún padecemos de la pandemia, pero se pueden comunicar a nuestro teléfono, no sé si lo pueda dar. Se los puedo dictar, el 0986 90 31 67 y con gusto, o al 292 63 66. Y con gusto nosotros pues le indicamos cuáles son los procesos, los pasos a seguir para ser parte de la organización Cordi. Y encantado, recibimos a todas las iglesias que quieran trabajar junto a nosotros. Gracias, Roberto. Nos siguen llegando las preguntas a través de sus comentarios, a través del Facebook y también por comunicaciones y canales internos. Lourdes, nos ha llegado una nueva pregunta para ti. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué necesidades ven ahora en sus comunidades? Bueno, lo prioritario ahora es ver, bueno, estamos trabajando con los chicos en lo que es impresiones. Los chicos no contaban con un dispositivo y los padres si cuentan con un dispositivo no era de alta gama, de alta tecnología y en el cual no podían abarcar tanta información porque los padres tienen varios niños. Entonces, era muy difícil esta situación. Entonces, nosotros por ahora estamos ayudando en lo que es impresiones, puntos de impresiones, también si necesitan investigar, si necesitan recibir clases, también lo pueden realizar. Y también en lo que es el emprendimiento, porque hay muchas personas desempleadas. Yo creo que esas serían las dos temáticas más necesarias, porque en sí, si ellos no trabajan, no pueden llevar el sustento a sus hogares. Donde ustedes están, donde tienen sus instalaciones, los niños se pueden acercar, acabas de mencionar, a realizar investigaciones de trabajo. Tienen mucha afluencia de niños. Bueno, le diría que estamos empezando. Ya hay una lista determinada, como le digo, ya en cada punto los líderes, lideresas conocen quiénes son los que necesitan o qué necesidad tienen, entonces ya tienen una lista. Claro que no significa que excluyamos a alguna otra persona que quiera venir a
a recibir este servicio. Entonces, sí, ya tenemos un listado, las familias, las personas que van a llegar a trabajar. Muchas gracias, Lourdes, y a todos nuestros amigos que nos están viendo, quizás amigos que recién se están conectando. Estamos en este Masterclass número 14 con el tema diaconía en tiempos de COVID, y tenemos con nosotros a 3 representantes de zonas del sector noroeste de Guayaquil, representantes de organizaciones que ponen su mano, su tiempo, incluso su economía al servicio de sus congéneres, al servicio de los más necesitados. Y me comunican que Margarita ya está con nosotros nuevamente. Margarita, ¿estás con nosotros? Si puedes subir, si puedes encender tu micrófono, Margarita, para que te podamos escuchar. Encender el micrófono, Margarita. Sí, ahí estamos. Listo, listo, ya te escuchamos muy bien. Sí, te Ya, escuchamos. espero que no se me vaya el internet. Muy bien, Margarita. Un gusto tenerte nuevamente porque justo queríamos escuchar un poco de ti, ¿no? Un poco del ministerio con el cual estás trabajando y lo que nos mencionabas antes de que se pierda la comunicación, nos estabas contando un poco de las necesidades y las problemáticas que se viven en sociovivienda. Sí, Darling, es verdad, hay mucha necesidad en sociovivienda, en todo ese sector, porque hay mucho drogadicción, mucho alcoholismo, los chicos, hay mucha delincuencia, se sabe que donde hay droga hay delincuencia. Aparte de eso, también vemos que en lo que yo he ido estudiando el caso de Sociovivienda 2, y yendo a dar mis conocimientos, he hecho visitas hogar por hogar, he descubierto que hay abuelitas que se encargan, como le decían antes, a cuidar a sus nietos, ya que sus padres están presos en una cárcel, y eso es muy doloroso personalmente para mí, y estoy en eso ayudando, viendo la necesidad de ver qué le falta, si no tienen zapatos, ver que yo hago pedidos a mis amigos, a mis amistades, a mis compañeras de trabajo, a ellas en lo personal, a mis hermanos, a mis cuñadas, a mi círculo, les pido zapatos, ropa, a veces me dan usadas, claro, en buen estado, a veces me dan nuevas, y de acuerdo a lo que yo voy avanzando y veo la necesidad, se las voy proveyendo. Aparte de que también semana a semana damos charlas de orientación social, lo que es el respeto, el amor. Me enfoco mucho en la familia porque son niños que andan en la calle, van y vienen, los padres, hay unos que trabajan y los chicos se les salen de la casa y pasan en la calle allí jugando. Entonces, al ver todo eso, yo aprovecho, los llamo y he ido poco a poco familiarizándome con ellos, y ya te cuento que no hay muchos, ya se quedan en la casa, me van, me buscan, me piden apoyo, a veces necesitan cuaderno, estamos allí, lo poco que se puede ayudar, se les ayuda. Margarita, y con todo lo que nos has comentado, también quisiéramos nosotros un poco conocer acerca de ese liderazgo que tienes tú y cómo Margarita siente ese llamado de servir. Bueno, te cuento que, Darling, en 1994 yo conocí a Jesucristo, lo acepté como mi único y suficiente Salvador. En 1995 mis pastores me delegaron como para que yo vaya a aprender a escuela bíblica, o sea, enseñanzas teológicas. Entonces, desde allí, luego me vieron mi capacidad, quizás mi don, mi amor, no sé. Ellos me fueron impulsando, ellos me fueron, empecé como auxiliar de maestra de escuela dominical. Entonces, al ver la necesidad, era ese naranjito, al ver la necesidad económica que no había para
los materiales de la escuela dominical. Yo vivía en la esquina, en Naranjito, en la esquina de un colegio y escuela. Y como digo, se me prendió esa luz y me puse un negocio de tuzos y de choclo. Y vendía, y la ganancia era, yo sacaba, claro, la plata y de ahí la dividía y compraba lo necesario para las escuelas bíblicas. Entonces, así, aparte de eso, hacía visitas a los hogares, hacía un cuestionario de preguntas en las cuales les avisaba a los chicos, les preguntaba cómo, qué les parecía si ellos visitaban la iglesia, qué les parecía si yo les hacía una revisión en el hospital, yo me llevaba a los chicos enfermos porque había desnutrición, había a veces niños con forúnculos, niños con enfermos, y entonces yo llegaba a los hogares y les hablaba a los padres y los invitaba con ellos, junto con ellos nos íbamos a los hospitales de Naranjito, ya que ahí tenía un conocido, un pariente mío, de mi esposo, y sacábamos citas médicas para que ellos puedan ser atendidos. Y de esa manera se iba incrementando los hermanos y los inconversos iban asistiendo a la iglesia al ver la labor social, se acercaban mucho y se convertían a Cristo, luego les enseñábamos la palabra y ese era el éxito de nosotros como obreros de la iglesia. Margarita, y con respecto, ahora ya centrándonos en sociovivienda y como mencionabas, las realidades que se viven en este sector, según la descripción, tú iniciaste, a más allá de servir en tu congregación, un ministerio. Sí. ¿En qué se centra ese ministerio? En la familia, en recuperar valores familiares, rescatar a esos niños desatendidos por sus padres, y en eso se centra, en lo que ellos eviten a los pequeños, enseñarles sus valores, los valores, enseñarles de que no a las drogas, no al alcohol, no a la prostitución, o sea, en eso yo me centro. ¿Y qué actividades realizas con este ministerio? Y no está mal que nuestros amigos que nos están viendo conozcan el nombre de tu ministerio. ¿Cómo se llama ese ministerio y qué actividades realizan? La armadura de Dios. Este ministerio se llama la armadura de Dios, basado en el libro de Efesios 6, versículo 10 en adelante, ¿no? Porque ¿y qué actividades realizan? Las actividades que nosotros realizamos son, por decirte, estamos ahorita con las ayudas. Justamente le agradezco a Alianza Noriega que junto con la red de los pastores de las 8 iglesias que hay, nos brindó ayuda a 10 iglesias, a 10 familias de cada iglesia, brindó la ayuda. Justamente también dio el traje de bioseguridad para poder repartir las canastas, para poder repartir el alimento y todas estas cuestiones de medicina que se estuvo dando por medio de la iglesia, ¿verdad? Y las ayudas personales que yo realizo, por decirte, son que vemos la necesidad en lo concerniente al estudio, damos enseñanza a los chicos que no saben leer, nosotros nos enfocamos a darles que aprendan a leer, que aprendan a sumar, restar, dividir, esas bases, las bases de matemática y las bases de literatura, gramática, todo eso. Y estas actividades que me cuentas que realizas tú y realiza quizá el equipo que te ayuda, ¿en qué sector específico lo realiza? Sí, es la comunidad en sí. Hay 5 mujeres, entre ellas hay 5 mujeres de que son de allí mismo del sector. Y yo personalmente, poco a poco, las he ido capacitando
y se han ido enamorando del servicio a la comunidad. Y ahora incluso vamos a hacer, por medio de Paz y Esperanza, vamos a tener un taller octubre y noviembre, vamos a tener ese taller para capacitar a las mujeres para que puedan ellas dar una buena calidad de enseñanza y más que todo en lo personal de ellas, ¿no? Bueno, Margarita, tú nos estás comentando cosas muy positivas y también dentro de lo positivo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID, también quizás hay situaciones que son un desafío para nosotros o unos momentos incómodos o momentos de crisis que tenemos que afrontar. ¿Qué fue lo más duro que tuviste que afrontar durante este tiempo de pandemia? Lo más duro, vivir en carne propia, Darling, lo que es el virus de la pandemia. O sea, gracias a la misericordia de Dios estoy aquí testificando, porque a mí me dio el virus. Me empecé en el mes de marzo, desde el 27 de marzo, 26 de marzo, por allí. Estuve muy mal, me faltaba la respiración, empecé a toser. Yo soy enfermera y obtuve el virus en el trabajo. Se murió mi paciente, se murieron unas compañeras de trabajo y otras están bien, gracias a la misericordia de Dios. Es muy duro esta cuestión de vivir esta enfermedad. Por favor, y aquí aprovecho estos medios para aconsejar amigos que nos escuchan, hermanos, cuídense y no pierdan el hilo de la bioseguridad. Tenemos que cuidarnos porque esto no es un juego. Esto es de verdad, lo digo porque lo he pasado en carne propia. Me faltaba la respiración, yo no podía respirar. Tuve 8 días y 8 noches que no dormía, amado hermano, no dormía, no comía, me alimentaba por medio de sueros y las inyecciones por medio de sueros, todo. No era yo, perdí un poco el conocimiento por falta del oxígeno en el cerebro. Mi querida Margarita, dentro de este tiempo que tuviste que vivir, dentro de toda esta, superar este tiempo de COVID y cómo tu experiencia al ser parte de equipo médico, ¿qué consejos le podrías dar a las personas que piensan que este virus no está, que quizás ya se fue, terminó y vuelven a sus actividades normales? Margarita. Creo que quizás hemos perdido un poco la conexión con Margarita, pero voy a revisar un poco las preguntas que me hacen llegar. Y a nuestro querido hermano Roberto, hay una pregunta para usted nuevamente. ¿Qué situaciones positivas usted vio de parte de la comunidad en este tiempo de COVID? Situaciones positivas, varias. La que más me resaltó fue la solidaridad. O sea, saber que va a ser un poco político, pero realmente sufrimos no solamente por la pandemia, sino por la indolencia de los que nos gobernaban. Lamentablemente, eso pasó así. Dios sabrá por qué sucedieron así las cosas. Y sentí que la comunidad empezó a ser solidaria la una con la otra. Entonces se dan cuenta que las personas empezaron a sacar esa parte buena de ello, que si tenías algo lo compartías con el otro, lo compartías con el que no tenía. Y si algo te llegaba, lo compartías y estabas solidarizándote el uno con el otro. Esa era una de las cosas más positivas que a mí me gustó, me encantó. Y creo que el ser humano tiene esa parte agradable que como somos hechos imagen y semejanza de Dios, la sacamos a relucir en un momento tan duro como el que pasamos. Eso fue la parte positiva. Muchas gracias, Roberto. Y
A nuestros amigos, toda pregunta que quieran, escríbanla por favor en los comentarios, cualquier saludo que quieran realizar. Asimismo, Lourdes, si puedes encender tu cámara porque hay una nueva pregunta para ti también que nos llega por interno y es referente al cuando te escucharon comentar que inmediatamente salieron a trabajar en tiempos de pandemia. ¿Qué decía tu familia? ¿Qué decían tus hijos, tu esposo, al ver que salías a realizar actividades? Bueno, la verdad es que como siempre he sido muy activa, mi esposo, mis padres son los que, ya te vas. Digo, sí, tengo reunión. Entonces, bueno, al estar ya salí en la pandemia, quizás ellos me apoyaron mucho. Mi esposo incluso él me acompañaba y él me ayudaba a repartir víveres. Él estuvo conmigo, mis padres también, para que colaboraron mucho conmigo. También trabajamos mucho en el protocolo porque teníamos mucho miedo. Mi papá tiene un problema de diabetes, es hipertenso, entonces sí nos dio mucho miedo el hecho de contagiarse y que lo podamos perder, pero sin embargo también nos daba mucha pena porque gracias a Dios no nos faltó el alimento, pero habían personas que sí les faltaba. Entonces, a pesar de que a veces antes de la pandemia ellos me decían, otra vez vas a salir, en las ocasiones que me llamaban para canalización de productos y víveres, ellos me apoyaron mucho. Me decían, qué bueno, mira aquí tal persona le falta, no tiene trabajo, tiene sus hijos, ¿qué te parece si le brindamos a ellos? Entonces estábamos ahí para brindarles, ayudaban a mirar, a canalizar también. Entonces, tuve el apoyo de ellos más que todo. Y aún de mis hijas, porque ellas les decía cuando yo llegaba a casa, no me toquen, me voy a bañar y después podemos eh, conversar, le decía. Entonces, esa fue la situación que he vivido y bueno, hasta ahora nos toca, ¿no? Y aún el trabajo, porque también nos tocó salir a trabajar. eh, por mi trabajo también tuve que estar ya en territorio también. Así es, mi querido Darling. Entonces, no sé en qué más le podemos ayudar, qué otras preguntas tengan. Agradecemos mucho por sus preguntas y por estar ahí constantemente con nosotros en los masterclass cada jueves. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, es un poco de lo que puedo compartir también y decir que estoy muy agradecida con Dios y con las personas, cada una de las personas que nos ayudaron. La pastora Leonor, que es también de mi iglesia, los hermanos de Aposento Alto, de todas las iglesias, los líderes, lideresas que pudieron apoyarnos en esos momentos difíciles. De verdad, le doy gracias a Dios porque, como decíamos anteriormente, Dios ponía a las personas indicadas en el momento indicado y su mano poderosa siempre nos cubrió en todo momento y en todo lugar donde anduvimos. Entonces, es parte de lo que podemos aprender. Pienso que la pandemia también nos dejó muchas enseñanzas, como el aprender a apreciar a nuestras familias, a nuestros padres, las familias de lejos que a veces queríamos abrazar, pero ya no se podía abrazar. Y aún hasta ahora nos cuesta perder esa costumbre, ¿no? De querernos abrazar porque siempre hemos estado acostumbrados como buen ecuatoriano a abrazarnos, a conversar muy de cerca. Y entonces pienso que eso es un poco de lo que nos ha costado como ecuatorianos, poder estar utilizar los protocolos. Sí, y eso es
lo que puedo mencionar hasta ahora. Y gracias. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Roberto, muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Gracias también a Margarita, que lastimosamente se tuvo que desconectar. Pero muchas gracias, y cuán importante es conocer la realidad de una persona que está ante entregando este servicio, poniendo su tiempo, poniendo sus energías, poniendo también su salud, todo en el pro de quien más lo necesita. Muchas gracias por haber compartido este tiempo, por darnos a conocer un poco de sus vidas, de sus realidades, de las comunidades donde trabajan, y saber que hay organizaciones y personas que disponen de todo lo que tienen por el servicio de los más necesitados. Y eso me hace reflexionar en un texto bíblico que lo tengo aquí en 1 Corintios 3:9, el cual dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Cada uno de nosotros podemos hacer desde nuestras realidades un cambio positivo. Quizá no para todo el mundo, quizá no para todo el país, pero si desde las bases comenzamos a realizar, cambios se van a dar. Entonces, para cada uno de nuestros amigos que nos están viendo por esta transmisión en vivo, estamos ya en el tiempo de cierre de este Masterclass número 14. Agradecemos su sintonía, el que nos hayan acompañado, sus preguntas, sus saludos, y esperamos que nos vaya muy bien. Esperamos que Dios pueda realizar buenas obras también para todos. Esperamos que este tiempo, estas situaciones puedan ir mejorando día con día. Y a todos y cada uno les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales en Instagram, Facebook y Twitter. Misión Alianza en Ecuador. Así que nos despedimos, Lourdes y Roberto. Muchas gracias, bendiciones a todos. Muchísimas gracias por todo. Bien, muchísimas gracias de mi parte, Darly, Lourdes, bueno, Margarita no está acá, y a todas las personas que de una u otra manera nos han seguido. Realmente es una bendición de Dios poder darnos a conocer y poder mostrar al mundo, ¿no?, las actividades que hacemos. Y qué bueno que muchas personas se quieran sumar. Realmente se necesita de mucha gente. Todos nos necesitamos de todos. Dios me los bendiga a cada uno y gracias por esta bendición que tenemos. Hasta pronto. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Dios Muchas bendiga. gracias.